Mediante una reforma del año 2012 al artículo 40 de la Constitución, se establece que México es un Estado laico. El alcance de esta disposición constitucional, el significado práctico que pueda tener, no es evidente de la propia lectura de la Constitución, puesto que es el único término que emplea. México es una república representativa, democrática, federal y laica. Para explicarnos este concepto, para explicarnos la manera en que se manifiesta en concreto el Estado laico, hoy vamos a platicar con el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es experto en estos temas y por supuesto se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Salazar, ¿qué implicaciones tiene? Ahora México es un Estado laico, ¿a qué se referirá la Constitución con esta característica? Quizá lo primero que hay que decir es que la laicidad ya estaba implícita, aunque no expresa con el término, en nuestra Constitución. En realidad, nosotros, desde la aprobación de la Constitución de 1917, e incluso desde la 1857, habíamos optado por un Estado en el cual existiera una clara separación entre el poder político y el poder religioso. Es decir, ¿esto caracteriza al Estado laico? Yo creo que la primera característica del Estado laico, así a grandes rasgos, es un Estado en el cual las autoridades civiles son distintas, autónomas de las autoridades religiosas. Esa es, digamos, una recíproca autonomía entre la esfera del poder religioso y del poder político. No solo eso, el Estado laico tiene otros elementos. Por ejemplo, en un Estado laico, ninguna religión o iglesia debe de ser privilegiada sobre las demás. No debe de haber ni una religión oficial, ni una religión que reciba algún tipo de prebendas o beneficios sobre las demás religiones. Es decir, el no privilegio de una iglesia determinada es un rasgo distintivo de la laicidad. Otra de las características es que así como ninguna religión debe de verse privilegiada, tampoco ninguna debe discriminarse. Es decir, un Estado laico es aquel Estado que permite que los ciudadanos, las ciudadanas, de manera libre y autónoma, adopten las creencias que quieran adoptar o no adopten ninguna y vivan su vida acorde a sus propias convicciones religiosas, sin por ello ser objeto de discriminaciones en el acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Obviamente esto dentro de ciertos límites, es decir, las religiones y las iglesias deben de respetar, obviamente, los derechos de tercero, los bienes públicos fundamentales, pero bueno, dentro de esos márgenes que son los que delimitan el ejercicio de cualquier derecho, la laicidad también lleva implícita la libertad religiosa, es decir, libertad religiosa entendida como el derecho de las personas a creer o no creer de manera libre y autónoma en una deidad determinada y adscribir su vida o no adscribirla a una organización religiosa determinada. En ese sentido y en síntesis, yo diría la laicidad es la separación de esferas entre lo religioso y lo político, es la no discriminación desde el poder político a las creencias de las personas, es el no privilegio de una institución religiosa sobre las demás y es el Estado que permite que se despliegue, se recree la pluralidad religiosa que genuinamente caracteriza a toda la ciudad, a todas las sociedades complejas. A ver, en concreto, si quisiéramos aterrizar este principio de que México es un Estado laico, por ejemplo, en el terreno de las políticas públicas de salud, políticas públicas en temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿tiene un impacto? O sea, no se queda esta declaración en el aire, baja. No, es totalmente terrenal. Empecemos, si quieres, con un ejemplo y vamos a los dos que tú planteas. Veamos el ejemplo de la educación pública. Bueno, en un Estado laico, en la escuela pública, no se debe enseñar religión y no deben de haber símbolos de una religión en las aulas, en los salones. Un crucifijo. Un crucifijo, por ejemplo. No debe de haber ceremonias religiosas en la escuela pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en el aula y en el espacio de la escuela convivan chicos y chicas que tienen concepciones religiosas distintas, cuyas familias las han enseñado a profesar creencias diversas, pero además algo muy importante, también con la finalidad, y esto también forma parte de la laicidad, de que los programas de estudio no estén basados en dogmas religiosos, sino que estén orientados por criterios científicos, por la razón crítica. Es decir, esa es una política pública muy concreta. En la escuela pública a los niños no se les adoctrina,
a los niños lo que se hace en la escuela pública es que se les ilustra, se les forma, se les instruye. Si una madre o un padre de familia quisieran inculcar algún credo religioso a sus hijos, no deberían de buscar el apoyo de los profesores. No. No se debe hacer en la escuela. En la escuela pública no. Es decir, lo que pueden hacer es inculcar la religión que ellos crean mejor para sus hijos en su casa, respetando el derecho del hijo de querer aceptarla o no, que eso es muy importante. Pero eventualmente, si así lo deciden, pueden inscribir a su hijo en una escuela privada que sí tenga algún credo religioso. Las hay en México y la Constitución, el artículo 3º, lo permite. La laicidad en este caso del ámbito educativo vale como un imperativo para la escuela pública porque es la escuela estatal. Pero la escuela privada también debe de respetar los principios de no discriminación, por ejemplo. Y de explicación científica de las materias. Pienso en biología, por ejemplo. Sí. A ver, lo ideal obviamente es que en la escuela privada no solo no se discrimine, vamos a suponer que un niño de la religión Amish o de la religión Hare Krishna o de la religión judía, en fin, quiere entrar y estudiar en una escuela que tiene, digamos, una inclinación de tipo católico, debe de ser admitido y debe de ser respetado. Un niño que sea ateo, por ejemplo, debe ser admitido y ese es un mandato de la laicidad que se traduce en políticas públicas. El Estado debe garantizar esa no discriminación y al mismo tiempo el Estado también debe garantizar que a la par y de manera independiente al adoctrinamiento religioso que dentro de esas escuelas, en ciertas actividades se lleve a cabo, se garantice que lo que los niños aprenden desde el punto de vista de su instrucción básica esté orientado de nuevo por criterios científicos y por la razón crítica, no por, digamos, teorías como el creacionismo o como las que podrían estar, digamos, infundidas de alguna creencia o algún dogma religioso. Vamos a las otras políticas públicas. Por ejemplo, hay quien dice que el ejercicio de determinados derechos sexuales y reproductivos es un pecado. ¿Esto debería de determinar, debería de influir en una política pública, en un Estado laico? Desde el siglo XVIII, Cesare Beccaria decía con mucha claridad, el delito y el pecado no deben confundirse. Es decir, los pecados son faltas de índole religioso o moral que están así calificadas por determinadas organizaciones religiosas, déjame hacerlo de manera muy genérica, y que valen para los feligreses de esas religiones que además deciden adoptar con seriedad los credos, los dogmas y los mandatos de su iglesia. Pero eso que puede constituir un pecado para los miembros de una organización religiosa no tiene por qué traducirse en una prohibición o en un imperativo legal para el resto de la comunidad política. Es decir, lo que vale para algunos como una censura moral no necesariamente vale igual para los otros y por lo mismo las leyes civiles no deben de extrapolar a toda la comunidad política las restricciones, las limitantes que una determinada religión establece a las pautas de conducta de las personas. Ejemplos clásicos, Miguel. Uno clásico es el tema del aborto. Claro. Es decir, el aborto es un tema clásico en el cual, en efecto, para algunas religiones es un pecado, pero no por ello debe de convertirse en un delito. En un Estado democrático y constitucional, de hecho, las prohibiciones deben de ser las mínimas posibles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas de manera libre y autónoma decidan cuál es el plan de vida que quieren vivir e intenten llevarlo a cabo. Y ese plan de vida puede o no estar orientado por una u otra religión. Sin duda, una persona que sea congruente con sus creencias debe de abstenerse, por ejemplo, de interrumpir un embarazo en virtud de que existe una censura moral por parte de la comunidad religiosa a la que libremente se ha adscrito. Pero en ningún momento, si decide hacer lo contrario, debe de ser objeto de una censura legal y mucho menos de un castigo punitivo, coactivo por parte del Estado. Eso idealmente, obviamente, en un Estado laico, ¿no? Para terminar, doctor, ¿está asegurado el Estado laico en México? ¿Es algo que podríamos decir que ya se ganó? ¿Deberíamos de estar confiados en que la norma del artículo 40 es plenamente efectiva? Normativamente está asegurado mientras esté en la Constitución, pero en los hechos y en la realidad la laicidad nunca está asegurada, Miguel. La laicidad es digamos, toda una agenda que, como hemos visto,
tiene que ver con las normas, tiene que ver con las políticas públicas, pero también tiene que ver con las convicciones de las personas y con las reglas de convivencia, y hay siempre pulsiones, tentaciones e intenciones por parte de actores muy poderosos como pueden ser las iglesias y como pueden ser las iglesias dominantes, la iglesia, la católica en el caso de nuestro continente, que tienen una agenda antilaica porque forma parte de su mandato, digamos, y de su vocación el colonizar la esfera pública con sus convicciones religiosas. Pero yo quiero decir algo que es importante. No es lo mismo la creencia religiosa de las personas, que merece todo nuestro respeto, el derecho a asociarse y crear también instituciones religiosas, a la agenda pública y política de algunas iglesias, que cuando la tienen debe de ser, digamos, objeto de regulación por parte del Estado legítimamente. El Estado debe de dejar un amplio margen para el libre ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, entre otros de estos derechos, pero al mismo tiempo debe de ser firme en garantizar que ni los servidores públicos se valgan de la religión a la hora de realizar sus tareas, ni los hombres y mujeres que ocupan cargos religiosos colonicen con sus dogmas y con sus creencias las decisiones políticas fundamentales de una sociedad democrática, en la que la legitimidad de las decisiones debe venir desde abajo y nunca desde lo alto, y mucho menos desde el púlpito. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pedro Salazar. Como pueden ver, es amplísima la discusión, la materia de análisis de esta declaración constitucional que define a México como un Estado laico, y habrá que seguir dando la lucha por la defensa de estos valores, que son valores constitucionales y por tanto son valores de todas y todos los que habitamos en la República Mexicana. Muchísimas gracias por poner atención a esta nueva cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.